No 11 solamente, versículo 11, 4:11 de primera de Pedro. Si alguno hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria, el imperio, por los siglos. Amén. Bueno, nosotros nos quedamos en la página 186. Después del Pentecostés, estamos hablando sobre el estudio antes y después del Pentecostés. Amén. ¿Se recuerdan? Estamos estudiando el Espíritu Santo llena de poder. Amén. ¿Se recuerdan? ¿Estamos aquí? Ok. Entonces, hermanos y hermanas, nosotros tenemos que entender que cuando el Espíritu Santo fue enviado con un propósito. Y todo creyente debe entender esto. Y esto es muy importante para la iglesia, porque la iglesia sin el Espíritu Santo no puede hacer nada. La iglesia sin el Espíritu Santo no puede hacer nada. No hay poder, no hay convencimiento de pecado, etcétera. Entonces, ustedes están como muy lejos. Siéntese un poquito más cerca, hermano, porque así ustedes van a leer. Yo no puedo hacerlo todo. Ustedes que van a leer. Ustedes tienen que leer, porque tienen que ayudarme, porque esto es un estudio entre nosotros, para la gloria y para aquellos que nos van a ver también. Acérquense un poquito, están como muy lejos, allá atrás. Si somos pocos, vengan, echen para acá. Oiga. Oiga. No se vaya tan lejos. Vengan para acá. Están como lejos, como idos, fuera, ya lejos, allá atrás. Bueno. Amén. Uy, qué frío. ¿Se recuerdan cómo era Pedro antes del Pentecostés? ¿Cómo era Pedro? Era agresivo. Era agresivo, sí. Así como Era impulsivo, impulsivo. lleno de contradicción, presuntuoso, tímido, ¿Es cobarde. presuntuoso? ¿Vanidoso? No, presuntuoso es... Sí, vanidoso. Sí, sí, el de vanidad. También sí, también puede Eso. ser. Pero también como una persona dado a como a, Prepotente. sí, como a los problemas, algo así. Ah, Entonces, como tímido, cobarde, era así, oiga esto. Tanto egoísta como dispuesto a negarse a sí mismo, oiga. En una ocasión demostraba comprensión espiritual, pero en otra todo lo contrario. Así era Pedro, antes de la llenura del Espíritu Santo. no dice- Hizo 2 confesiones, Pérez, de fe en Cristo. no, Mateo. ya. Cobardemente negó a Cristo. Siguió a Cristo de lejos. Se relacionó con hombres malos. Maldijo y juró. ¿Se recuerda? Ahora, vamos a leer después del Pentecostés cómo era Pedro y cómo eran los demás. ¿Sí? Amén. Para que usted algo muy importante, que el Espíritu Santo es necesario. Sin el Espíritu Santo, hermano, nada podemos hacer. Necesitamos el Espíritu Santo porque así hay cambio en nuestras vidas. Amén. Después del Pentecostés, página 186 en el libro. Yo quiero que alguien lea porque yo no puedo hacerlo todo. ¿Quién quiere leer? Vamos a ver. El poder, después del Pentecostés. El poder del Espíritu Santo no terminó después del día de Pentecostés. Ese día solo marcó el principio de una era de actividad especial del Espíritu Santo. Marcó. Algunos dicen que la iglesia nació el día de Pentecostés. Yo digo que la iglesia recibió el investimiento de poder el día de Pentecostés. Pero la iglesia nació cuando Cristo muere y resucita. Ahí nace la iglesia. Ahí nace la iglesia. Ahora, ¿qué pasa? Que cuando Jesucristo muere y resucita, ahí nace la iglesia. Cuando Jesucristo le dice a los discípulos, recibe el Espíritu Santo, lo sella como propiedad y le imparte vida espiritual. Ahora, cuando Jesucristo asciende a los cielos y se sienta en el trono y envía al Espíritu Santo, entonces la iglesia es
revestida del poder para poder llevar a cabo la gran comisión. Pero muchos dicen que la iglesia nació el día de Pentecostés. Yo digo que no. La iglesia nació cuando Cristo muere y resucita. Ahora, por eso Jesucristo dijo, recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Me dio a entender? Es verdad. Entonces, algunos dicen que la iglesia nació el día de Pentecostés. Yo digo, analicemos bien ese punto, porque la iglesia nace con la muerte y resurrección de Cristo. Ahora, recibe vida espiritual cuando Cristo le imparte el Espíritu Santo como sello, y recibe poder y autoridad cuando viene el Espíritu Santo sobre ellos. Porque sin la muerte y resurrección de Cristo, no hubiera iglesia. Ok. ¿Me dio a entender? Yo iba a preguntar que por qué no antes. Diga. Que por qué no se dice, por lo menos, porque ya cuando Jesús estaba en su ministerio, no se puede decir entonces que... Él no había muerto. Él no había muerto. Jesucristo tenía que morir primero. Cuando Cristo muere, resucita, entonces tiene el poder para impartirle vida eterna a todo el mundo. Ok. A todo el que quiera. Todo el que quiera. Amén. Porque Él pagó. Entonces, de ahí nace la iglesia. Ok. La iglesia no nació en el día de Pentecostés, como algunos dicen. La iglesia nace cuando Cristo muere y resucita, Claro. y le imparte vida Ya, espiritual. ya de impartir Entonces, el revestimiento de poder viene con el bautismo en el Espíritu Santo en el día de Pentecostés para poder llevar a cabo la gran comisión, para sanar a los enfermos, para atender a los espirituales, para tener un incremento de poder. Gloria a Dios. Amén. Amén. Entonces, sigamos. La muerte y resurrección de Cristo abrió el camino para que se descendiera el Espíritu Santo y viviera en los corazones de los creyentes. En el día de Pentecostés había ocurrido el bautismo con el Espíritu Santo, esa dotación especial de poder prometida por Jesús para ser los testigos eficaces. ¿Testigo qué? Eficaces. Porque el Espíritu Santo vino para guiarnos, eso lo estudiamos, para guiarnos, para enseñarnos. El Espíritu Santo vino para iluminarnos. El Espíritu Santo vino para convencer al hombre de pecado, de juicio y de justicia. De juicio por cuanto no creen en Él, de justicia por cuanto ascendió el Padre, y de juicio por cuanto el príncipe del mundo, de este mundo, está ya juzgado, Satanás. Entonces el Espíritu Santo es aquel que da la luz de la palabra para que la podamos entender y aplicarla. Por eso cuando nosotros nos sujetamos a la palabra, vivimos por la palabra, obedecemos la palabra, nos sujetamos automáticamente a la guianza del Espíritu Santo. Y mira que cuando aplicamos la palabra, ¿qué pasa? Viene algo muy importante, y es que conocemos a profundidad más las cosas de las Escrituras, más el plan de Dios. Crecemos, nos parecemos más a Cristo, aleluya. Vamos en crecimiento y en desarrollo y en madurez espiritual y en poder. Amén. Esta donación especial de poder, Dotación especial de poder. esta dotación especial de poder prometida por Jesús para ser los testigos eficaces, el éxito de los discípulos después de Pentecostés se resume en Hebreos 2:4. Hebreos 2.4, vamos allá. Hebreos 2, Hebraitis 2.4, aleluya. ¿Qué dice? Elías, como tú estás tan lejos, yo creo que tú te acerques para que leas. Y ven. Ustedes allá vengan para acá, por favor. Está como Están miedo, como lejos, tiene como miedo. hijos, como ¿tienen miedo ahí? ¿Tienen miedo? Esa es la pregunta, porque tú se siente como huyendo. ¿Cómo es? Ya está arrepentido el diablo. Así mismo, el miedo tiene el diablo. Hebreos capítulo 2, versículo 4. ¿Quién lo tiene? Por favor. 2:4. ¿Qué dice? Leo la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos y milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Oiga esto. Leámoslos. Vamos a leerlo con cuidado. Oiga. Testificando. Dios. ¿Quién testifica? Dios. Juntamente con ellos. ¿Quiénes son ellos? Los discípulos. Sí. Con señales y prodigios. Señales y prodigios. Y diversos milagros.
y repartimientos, oye, repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Oiga bien, oiga esto. Quiere decir que con el repartimiento del Espíritu Santo, el Señor da el Espíritu Santo a quienes lo obedecen. Quienes se lo piden y lo obedecen, hermano. Porque hay que pedirlo y obedecer. Hay que andar en obediencia. Este punto, hoy en día, no se quiere tratar profundidad en las iglesias. Porque hoy en día la gente quiere Espíritu Santo sin santidad. La gente quiere bendición sin obediencia. Entonces, hay una contradicción ahí. La gente tiene que, los hermanos y las personas tienen que entender que Dios tiene sus condiciones también. Y la condición que Dios exige y pide del hombre es la obediencia a su palabra. La obediencia. Dios pide obediencia. Dios manda a todos los hombres que se arrepienten, que anden en su camino, que caminen. Mira lo que hoy hablamos en el retiro. ¿Por qué Israel le ha pasado lo que le ha pasado? Por su desobediencia. ¿Por qué lo llevaron cautivo? Por su desobediencia. ¿Por qué lo masacraron? Por su desobediencia. ¿Por qué viven con miedo? Que en cualquier momento se puede desatar una guerra. Desobediencia. Entonces Dios pide que obedezcamos. Entonces, ¿qué pasa? Que a esas personas que obedecen a Dios le da Espíritu Santo, Dios lo bendice, Dios lo guarda, Dios lo protege, Dios está con ellos, Dios no lo desampara, etc. Dios no se olvida de ellos. Y el Espíritu Santo lo guía. Y son dotados de poder. Amén. Por favor, siga. Pedro constituye un buen ejemplo de lo ocurrido después del Pentecostés. Compara el siguiente esquema con el anterior. Si compara este cuadro descriptivo con el anterior, observará que la experiencia de ser lleno del Espíritu Santo hizo la diferencia en la capacidad de Pedro para testificar efectivamente para su Señor. ¿Cómo fue? Para testificar que efectivamente. Efectivamente. Pero primero fue lleno Ya, ¿de qué? del Espíritu Santo. Entonces, una iglesia llena del Espíritu Santo tiene que haber llenura del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué pasa? Mira, Pedro era impulsivo. Pedro era una persona que cuando vinieron a llevarse al maestro, a llevárselo para crucificarlo, hermano, Pedro cogió y le cortó la oreja a uno, hermano. Él lo tiró a matar. Terrible. Ese era Pedro. Antes de ser llenado del Espíritu Santo. Cuando Pedro fue lleno del Espíritu Santo, Pedro cambió. Sí. Ahí es que está la clave. Ser lleno del Espíritu Santo. Ahora mucha gente se preguntará, ¿cómo yo puedo ser lleno del Espíritu Santo? Bueno, obediencia a la palabra, oración, ayuno y pedírselo al Señor. Y esperar en el Señor. Eso es lo que hay que hacer. ¿Me entiendes? Obediencia a la palabra, ayuno y oración y pedírselo al Señor. Vivir, guardarse para el Señor. Y en cualquier momento el Señor te llena de su presencia, te llena de su Espíritu Santo. Y yo creo que la iglesia tiene que pedir más que nunca hoy en día la llenura del Espíritu Santo porque estamos en los últimos tiempos. Y los cristianos están siendo atacados muy fuerte. Pero muy fuerte. De la única manera que vamos a vencer el pecado es siendo llenos del Espíritu Santo. Se lo digo por experiencia. Solamente así. Porque cuando usted ora y busca a Dios, usted se llena de Dios. Y usted ve que ya las cosas del mundo no le atraen, sino las cosas espirituales. ¿Me entiendes? Eso es. Por eso es la importancia de ser lleno del Espíritu Santo. Sigamos leyendo para que usted vea. Si compara este cuadro descriptivo con el anterior, observará que la experiencia de ser lleno del Espíritu Santo hizo la diferencia en la capacidad. Efectivamente, en lugar de negar cobardemente, dio testimonio poderoso y eficaz de la iglesia salvadora a las multitudes. Aquí dice Pedro después de Pentecostés. Oiga, Pedro después de Pentecostés. Primero, ¿Qué hizo Pedro? llegó a ser predicador y líder poderoso en la iglesia primitiva. Hechos capítulo 1, 5, 10 y 12. ¿Oyó eso? Siga. Hizo una poderosa confesión de Cristo. Juan 1:42, Mateo 16:16 y Hechos 1:8. Que hizo una confesión poderosa. Cuando Andrés era cobarde y lo negaba. Ahí fue cuando él dijo, ¿a dónde iremos si solamente tú tienes? Vamos a leerlo. Juan 1:42. Vamos a leerlo, aleluya.
Juan 1:42. Juan 1:42. Y le trajo Jesús, y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y no, ya ese no es. Sí. Ahora Mateo 16:16. Mateo 16:16. Y Mateo. Alberto, vaya a Hechos 1:8, para que usted vea. 16 Mateo. Mateo 16:16, ¿qué dice? Respondió Simón Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ok, ahora yo creo que vayan a Hechos 1:8. ¿Qué dice? Amén. ¿Recibiréis qué? Pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta lo último de la tierra. Ok, entonces vemos que aquí hay un cambio. Vemos que la persona, cuando es llena del Espíritu Santo, cambia. Porque el cambio viene desde adentro hacia afuera. Es una metamorfosis interna. Dios cambia la naturaleza del ser. ¿Me entiendes? Por eso dice que transformará el corazón de piedra y convertirá en corazón de carne y escribirá sus leyes en nosotros. Oiga, pero eso viene por medio del Espíritu Santo. Entonces, vamos a ver los títulos, los versículos usted los lee en la casa porque son muchos. Realizó milagros, Hechos 3:7, 5:15, 9:34 y 40. Fue valiente y osado, Hechos 4:19, 20, 5, 28, 29, 40, 42. Fue un ejemplo bueno y alentador para la iglesia primitiva que sufría, Primera de Pedro. Dio instrucciones a la iglesia respecto a falsos maestros y burladores, Segunda de Pedro. Ese era Pedro después que fue lleno del Espíritu Santo. El avivamiento iniciado en Jerusalén cuando Pedro predicó su poderoso sermón el día de Pentecostés se extendió hasta Samaria a través de un diácono lleno del Espíritu llamado Felipe. ¿Se recuerda de Felipe? Ya, ¿Y de Felipe Esteban? Eunuco. ¿Y de Esteban? y de Esteban. No, Felipe. Felipe fue llevado por el Espíritu Sí, Santo. Felipe, no le uno con Felipe. Felipe, cuando tú analizas bien, ¿qué tenía Felipe? Poder del La llenura del Espíritu Santo. La llenura. ¿Y qué hizo Felipe? Fíjate que Felipe le dio luz al eunuco de la reina Candace, porque no entendía la palabra. Sin embargo, el Espíritu Santo usaba a Felipe para que le diera el entendimiento acerca de la palabra que estaba leyendo. Y Felipe estaba bajo una dimensión espiritual que el Espíritu Santo lo teletransportaba a otros lugares. Tremendo. Esto es tremendo. Era un tremendo evangelista, tremendo hombre de Dios. Cómo Dios lo usó bajo esa potencia. Sigamos. La gente creyó el mensaje del Evangelio, fue bautizada en agua y ocurrieron muchos milagros. Sin embargo, nadie fue bautizado con el Espíritu Santo. Por eso Pedro y Juan fueron enviados por la iglesia de Jerusalén a Samaria, impusieron las manos sobre los nuevos convertidos, quienes recibieron el Espíritu Santo. Hechos 8:4-17. Sigamos. La siguiente recepción registrada del Espíritu Santo fue del recién convertido, Saulo de Tarso. Madre mía ahí. Que aquí que viene el punto. Saulo, un hombre que perseguía a los creyentes, que lo hacía maldecir el nombre de Cristo, Lo mataba. que lo hacía negar a Cristo. Un hombre que respiraba odio. Hermanos, un hombre religioso. Este hombre fue tocado por nuestro Señor Jesucristo. Fue llenado del Espíritu Santo. Y nosotros podemos ver por los escritos de que este hombre, llamado Pablo o Saulo de Tarso, fue uno de los hombres que más libros escribió del Nuevo Testamento.
Pero ¿cómo hizo todo eso? Por el Espíritu Santo. ¿Bajo la llenura de quién? Del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo, mis hermanos. La llenura del Espíritu Santo. Por eso es que hay que tener, por eso yo digo que hay que tener, oiga esto, hay que tener una vida de devoción con el Señor, de integridad, de búsqueda, de ayuno, de oración, de práctica de la palabra, de vivencia, de estudio, de entendimiento. Porque si no, hermano, usted se va secando y debilitando. Necesitamos cada día más esa unción fresca que venga a nosotros del Espíritu Santo para poder llevar a cabo el mensaje, para poder dar testimonio, para poder sanar a los enfermos, para poder libertar a los endemoniados. Porque esto lo estudiamos también en los dones espirituales, si usted se recuerda. Amén. Sigamos. Saulo de Tarso, quien después cambió su nombre a Pablo. Al orar Ananías por él, Saulo fue lleno del Espíritu Santo y se convirtió en el gran apóstol de los gentiles. Hechos 9:17. Sin embargo, el primer contacto pentecostal con los gentiles lo realizó Pedro. El Espíritu lo envió aún contra la propia voluntad del apóstol a la casa de Cornelio. Al predicarle a una multitud de gentiles, el Espíritu Santo descendió sobre los que oyeron el mensaje. Pedro quedó sorprendido porque los oyó hablar en lenguas, así como el día de Pentecostés. Tiempo después, cuando se defendió ante los hermanos de Judea, Pedro recordó las promesas de Juan el Bautista de que Jesús los bautizaría con el Espíritu Santo. Identificó la experiencia de los gentiles con ese bautismo. Hechos 10:1, 11, 18. 20 años después, Pablo visitó la ciudad de Éfeso, donde encontró a algunos discípulos. De inmediato les preguntó: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando o después que creísteis? Hechos 19:2. Ellos dijeron que ni siquiera sabían que existía el Espíritu Santo. Pablo les enseñó, los bautizó en el nombre del Señor Jesucristo y les impuso las manos. Entonces el Espíritu Santo descendió sobre ellos. Hablaron en lenguas y profetizaron. Hechos 19:1 al 7. Los apóstoles Pedro y Pablo, junto con Santiago, Juan y Judas, fueron llenos del poder del Espíritu Santo para darnos las epístolas del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo fue quien lo inspiró. Oye bien, el Espíritu Santo fue quien inspiró a los hombres. ¿Me voy a entender? Amén. Para que escribieran la palabra. Sigamos. La guía del creyente para la vida en el Espíritu, su poderoso testimonio que recibieron al ser llenos del Espíritu Santo, aún sigue ministrando a muchas vidas en el presente. Amén. Primero, número 1, tenemos que estudiar la palabra con la guía del Espíritu Santo. Tenemos que entenderla, aplicarla, ser lleno del Espíritu Santo. Lleno del Espíritu Santo, hermano. Necesitamos la llenura. Toda la iglesia de Jesucristo, todo miembro individual necesita ser lleno del Espíritu Santo para que haya cambio en su vida. Amén. Para que haya una devoción genuina en su conversión, una genuina consagración al Señor. Se necesita la guianza y el estudio y la enseñanza de la palabra a través del Espíritu Santo y la aplicación de la palabra bajo la guianza del Espíritu Santo. Entonces, así vamos a ver el fruto y el desarrollo espiritual en los creyentes. Contraste de la experiencia de Pedro antes y después de Pentecostés. De acuerdo con los dos cuadros comparativos presentados, entonces empareje las descripciones de la izquierda con el periodo que describe a la derecha. Escribe el número de su selección en el espacio en blanco. Por ejemplo, valiente, Elías. Valiente después de Pentecostés. Un ejemplo indigno. Antes El 1. de Pentecostés. Inestable como testigo de Cristo. Antes. Temeroso y lleno de contradicciones. Antes de Pentecostés. Líder poderoso y predicador dinámico. Después. Negó y fue cobarde. Antes. Impulsivo. Antes. Líder espiritual modelo. Después.
Usted ve la comparación antes y después. Diga, varón. ¿Eh? Que toma decisiones sin pensarlo. Una persona muy impulsiva. ¿Me entiendes? Me miraste mal y de una vez, ¡cuánto! Y el mío piensa, de pronto él estaba mal, se sentía mal o tenía un problema, si no inmediatamente reacciona. Que se deja gobernar por sus impulsos, por sus reacciones y no piensa antes de hacer Primero que algo. le llegue. Creyentes en el siglo XX. ¿Cómo estamos? Siglo XXI, siglo XX, XXI. Desde el día de Pentecostés, explicar el propósito del movimiento carismático moderno en relación con la profecía bíblica. Ok. Desde el día de Pentecostés, siempre ha habido un descendimiento del Espíritu Santo en la tierra. Siempre, lógico. Ya. Porque el bautismo no es simplemente una sola vez, hermano. Usted tiene que ser continuamente lleno. Oiga, como yo siempre digo, está el sello del Espíritu Santo. Sello, propiedad. Tú eres propiedad de Dios. Se las arras de tu herencia, el primer pago, etc. Después tú tienes lo que se llama el bautismo en el Espíritu Santo. Ahí tú tienes poder para testificar, para llevar a cabo, para sanar. Ahora, en ese bautismo, tú puedes seguir siendo lleno del Espíritu Santo. Entonces, lo que se llama, viene el desencadenamiento del desarrollo de la plenitud del Espíritu Santo en tu vida. Donde tú cada día te vas llenando, te va llenando, te va llenando, te va llenando. Y va creciendo en el poder, en la autoridad, en el conocimiento. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Que ahí, en ese punto, tú tienes una relación cada día más profunda con Dios. La responsabilidad es más grande, la lucha es más grande, el poder es más grande, las victorias son más grandes, los galardones son más grandes, etc. Entonces, ¿puede, por favor, Sigo. hermano? Sí. Creyentes del siglo 20. 20. Explicar el propósito del movimiento carismático moderno en relación con la profecía bíblica. Desde el día de Pentecostés siempre ha habido un descendimiento del Espíritu Santo en la tierra, pero durante los primeros siglos de la iglesia no se había extendido. Los primeros líderes cristianos como Tertuliano, 160, 220 después de Cristo, Orígenes, 185, 254 después de Cristo y Crisóstomo, 400 después de Cristo. Hicieron referencia a derramamientos del Espíritu Santo y el hablar en lenguas como en el día de Pentecostés. A través del periodo de la Edad Media, los avivamientos protestantes y hasta el siglo XX, en épocas de avivamientos especiales, se han informado de derramamientos del Espíritu Santo acompañados por el hablar en lenguas y la capacidad sobrenatural para testificar. Ok, miren, yo soy de la persona que veo las cosas como deben, en las escrituras como enseña. La señal más evidente de una persona ha sido bautizada en el Espíritu Santo es hablar en lengua. Esa es la señal, la manifestación más evidente. Pero Dios hace como Él quiere. Amén. Dios es soberano. Y no podemos meter al Espíritu Santo en un cajón. Sabemos que es la evidencia o la señal más clara de que una persona ha sido bautizada en el Espíritu Santo, pero, oiga bien, pero no podemos decir que es la última. ¿Me doy a entender? Porque Dios hace como Él quiere. Pero Él, bíblicamente, es la más evidente. Amén. Amén. Porque la Biblia dice que Pablo fue lleno del Espíritu Santo. Y después Pablo le dice a los corintios que él habla lengua más que todos. ¿Me entiendes? Entonces, tú tienes que entender que cuando los apóstoles, los 120 fueron bautizados, hablaron en lenguas. ¿Me entiendes? La familia de Cornelio, también Pedro lo escuchó hablando en lengua. Entonces, vemos sucesivamente que esta señal se va
es la que más se manifiesta. Oye, pero no podemos decir que no, eso es lo último. Si usted no habla en lengua y usted no tiene el Espíritu Santo, no podemos decir eso. Tenemos que ser cuidadosos con estas cosas para no caer en dogma y dogmatismo. ¿Me entiendes? Porque Porque si no también en los frutos del Espíritu también uno está bautizado también. ¿eh? Aunque tú no hables en lengua, pues se dan en los frutos. Porque del una Espíritu. cosa es que la gente no entiende que la lengua En verdad, el sello, es una señal, una de ellas, y la más evidente, pero no quiere decir que sea un don para que tú hables siempre en lengua, porque, oye bien, la lengua es un don del Espíritu Santo, que se entiende, un don del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué pasa? Hay personas que no hablan lengua, pero sí manifiestan el fruto. ¿Me entiendes? Ahora, hay personas que tienen otros dones. Entonces, hay que tener cuidado con eso, y eso lo estudiamos los dones espirituales. Hay que ser balanceado en esto y no caer en dogma ni ideología de hombre. Amén. Sigamos aquí, por favor. En Hechos 2, Pedro citó la profecía de Joel. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu antes que venga el día del Señor. Hechos 2, 17 y 21. Pedro dijo que la promesa del don del Espíritu Santo es para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Quiere decir que para todo a quien el Señor llame. Y Dios llama a toda la humanidad a un arrepentimiento, a una reconciliación para que recibamos el don del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que cuando se recibe, aleluya, ahí es que viene el punto. Cuando usted recibe ese maravilloso don del metimiento del poder del Espíritu Santo, usted tiene que estar consciente de que es para glorificar a Dios, para llevar a cabo la gran comisión, para sanar a los enfermos, para libertar a los endemoniados, para hacerle la guerra al diablo efectivamente, porque el diablo va a tratar de hacerte la guerra. Entonces, cuando estás lleno del Espíritu Santo, tú puedes salir con más facilidad victorioso en la guerra espiritual, porque tú estás siendo guiado por el Espíritu Santo y no hay un mejor guerrero que el Espíritu Santo. Imagínese usted. Entonces, si tú estás siendo guiado por él te va a dar la victoria fácilmente. Él te va a enseñar cómo hacer las cosas. Eso es así. Porque por medio de por eso también te tiene que estar empapado de la palabra. Tiene que estar empapado de la palabra. Tiene que estar lleno del conocimiento de la palabra. Y más con la guía del Espíritu Santo, hermano, más que vencedores. Entonces, el Señor lo llama a todo el mundo. Y el bautismo del Espíritu Santo es para todo aquel que el Señor llamare. Cuando la persona recibe a Cristo, puede pedir el bautismo del Espíritu Santo. Pero hay condiciones. Obediencia. Obediencia. Sin la obediencia no podemos llegar a ninguna parte. Amén. Esto incluye a los creyentes del siglo XXI. Según la evidencia, parece que estamos viviendo en los últimos días. Esto significa que el grandioso y glorioso día del Señor está por venir y las personas de nuestro siglo aún siguen siendo llamadas por al Señor. Amén. Siga. Aplicación. De acuerdo con Hechos 1.8, el propósito del derramamiento del Espíritu Santo en el día de Pentecostés consistió en darles algo a los creyentes. ¿Qué era? ¿Qué era? Recibiréis poder del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para poder testificar. Para llevar a cabo la gran comisión. Y la gran comisión conlleva, hermano, Para llevar a cabo la predicación del Evangelio, la sanidad de los la enfermos. gran comisión. Aleluya. La sanidad de los enfermos. El hacer discípulos. Aleluya. Plantar la iglesia, todas aquellas cosas. Y que se entienda, hermano, que Dios sea glorificado. Amén. El Espíritu Santo viene a glorificar a Jesús. Y Jesús glorifica al Padre. ¿Me entiendes? Por eso, cuando usted escucha algo que va contrario a Cristo, contrario a la palabra, el Espíritu Santo no está obrando allí. Allí está obrando el hombre. Sigamos. 13. De acuerdo con Hechos 2, 38, 39, ¿por cuánto tiempo continuará este derramamiento? Yo coloqué por siempre. Hasta la venida del Señor. Por siempre. Hasta la venida del Señor. Bueno, mientras el Señor llame y hasta que Cristo venga. Porque, dígame usted, ahora yo voy a hacer una pregunta, o sea, dígame usted,
Después que cielo nuevo y tierra nos estemos con el Señor. Ya, Pero ya por no. eso, pero es de acuerdo con lo que dice aquí el 38-39, Sí. que siempre va a estar Sí, estoy de acuerdo. Hasta venir el Señor. hasta que el se- siempre hasta la venida del Señor. Sí, mientras el Señor llame y hasta que el Señor venga. Hasta la venida del Señor. Porque después que estemos allí, ya imagínate. Vamos a... Pero igual seremos todavía llenos del Espíritu Santo. No es que ya estamos ahí. Por eso. Seguimos con el Espíritu Ay, ya Santo. estamos ahí, ya estamos. Porque entonces no se va a ir el Espíritu Santo sabiendo que estamos ahí. Estamos ahí. Sigo. Por favor. El actual derramamiento pentecostal comenzó en muchas partes del mundo al mismo tiempo. Un ejemplo de ellos nos lo ofrece que ocurrió en Estados Unidos en un instituto bíblico en la ciudad de Topeka, Kansas. Los alumnos deseosos de una experiencia más profunda en Dios consideraron como una norma las experiencias de los creyentes de la iglesia primitiva y por lo tanto se dieron a la tarea de estudiar el libro de Hechos. En respuesta a su fe y oración persistente, el Espíritu Santo descendió para santificar su nombre espiritual. Páreme. ¿Qué hicieron ellos? Estudiar persistentemente. Claro, sí. El libro de Hechos. Te quiero sentir ese poder también. ¿Y qué tenían? Poder del Espíritu Santo. Perseverancia. Sí, perseveraron porque recibió. Ellos perseveraban. Usted ve que para usted recibir algo, usted tiene que ser perseverante. Eso no viene de la noche a la mañana. Por eso es que muchos cristianos no reciben. Porque a medio camino se cansan y dejan de hacerlo. Y después toman una vida monótona y vaga. Entonces se desaniman. Porque eso viene cuando no hay llenura del Espíritu Santo, la gente se desanima. ¿Usted ve? ¿Cuándo viene esa situación? Cuando la persona deja de orar, de buscar a Dios. Cuando la persona deja de estudiar la palabra. Entonces viene el desánimo y entra el pecado. Ya. Y el pecado comienza a romper la relación. Y el espíritu comienza a contristarse y ahí viene un problema grande. Sí, de verdad, hermano. Yo digo que la mayoría de los cristianos, los verdaderos cristianos que han tenido experiencia con Dios saben que esto es así. Cuando una persona se desanima, Sí, porque una persona se llena del Espíritu cuidado. Santo tiene su lucha, tiene su down, pero no es que se va a quedar ahí. Ya. Porque los grandes hombres de Dios tuvieron su lucha, tuvieron su tiempo difícil, tuvieron su tiempo de desesperación, pero no se quedaron ahí. No se quedaron postrados. ¿Me doy a entender? Entonces, ¿qué pasa? Que el pecado comienza a romper la relación con Dios. El pecado es una fuerza aterradora que es capaz de romper nuestra relación con Dios. Es capaz de separarnos de Dios, el pecado. Oiga si eso es un poder tan fuerte. El pecado. Por eso se le llama al pecado violación de la ley de Dios, fallar blanco. La inconformidad a estar en acorde con la ley de Dios, con la obediencia a la palabra de Dios. Transgresión de la ley. Y es tanto así que el pecado es una fuerza tan terrible y tan aterradora que solo el Espíritu Santo nos puede a nosotros convencer de esa situación en la que estamos viviendo. Mire qué clase de maldad es esta. Que solo Dios, por medio de su Espíritu Santo, nos puede concientizar a nosotros de que estamos mal. Porque el pecado te hace creer que tú estás bien, que tú eres libre, que todo va bien, que eso es normal. Y viene el Espíritu Santo y te dice, tú estás mal, tú estás en pecado, a Dios no le agrada, tú estás violando la ley mía. Te tienen que arrepentir. Y a veces hasta luchamos. Oiga, por eso es importante perseverar en el estudio. Y seamos sinceros con nosotros mismos. Este cuerpo no siempre tiene deseo de orar. No siempre tiene deseo porque dice, la carne es débil. El espíritu sí está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces hay que ponerle extra voluntad a eso. ¿Entiendes? Extra voluntad. Para poder lograr nuestros objetivos espirituales, tenemos que ponerle extra voluntad. Lo que quiere decir extra voluntad, estoy diciendo de ponerle atención seria a esto, porque así perseverando es que vamos a poder recibir lo que le estamos pidiendo a Dios.
Pero recuerde, obediencia, santidad y pedirlo. En el nombre de Jesús. Sigamos. El Espíritu Santo descendió para satisfacer su hambre espiritual. El 1 de enero de 1901, el primer alumno fue lleno del Espíritu Santo y muy pronto otros experimentaron esa misma plenitud del Espíritu. Al ser bautizados con el Espíritu Santo, hablaban en otras lenguas como el Espíritu les daba que hablasen. El avivamiento se extendió hasta Galena, Kansas, y para 1903 ya se había extendido hasta Houston, Texas, y por todo ese mismo estado. Para principios de 1906 ya más de 1,000 personas testificaban haber sido llenas del Espíritu Santo. Oye, eso. Aleluya. Gloria a Dios. Y cómo ha cambiado Estados Unidos respecto a la vida espiritual. ¿Cómo era, eh? Es que yo le voy a decir, hermano, hay que ser sincero. Hay un problema serio y es que las naciones que proclaman a Cristo como Señor y que tienen la Biblia y que envían misioneros, Satanás odia esas naciones. Y Satanás va a buscar la manera de destruir y parar ese avance. Y Estados Unidos fue una nación Bendecida. muy bendecida. Dios la puso en una posición de eminencia. Y el diablo se infiltró allí y ha traído confusión, guerra, muerte, separación, todo eso, de una manera, hermano, que hoy en día se está viviendo en una gloria pasada en ese país. Que Dios tenga misericordia. Pero yo entiendo que ese país ha recibido muchos ataques del enemigo por medio de las leyes que se han aprobado. Porque aunque usted no lo vea así, esas leyes que aprueban el aborto, el pecado, la homosexualidad y todo eso, hermano, eso es un ataque directo contra La ley de Dios. la ley de Dios y contra la iglesia. ¿Me doy a entender? Entonces, ¿qué pasa? Que esas naciones así, por ejemplo, la misma RD, República Dominicana, mira todo lo que le acontece, todo lo que pasa, la corrupción, todo lo que está aconteciendo allí. ¿Pero por qué? Porque son naciones que proclaman a Cristo como Señor, que creen en la Biblia. Mira los ataques que está pasando, la situación que se están dando. Todo eso. Eso no viene por casualidad. Eso viene porque son naciones que proclaman a Cristo. Amén. Mira lo que pasó con el cónsul norteamericano, que está casado con otro hombre homosexual. ¿Y qué hizo el país? Se puso a orar. Y tuvo que salir del país. Amén. Pero hay que ser realista. Fíjate cómo la República está siendo atacado por el espíritu de corrupción, De muerte, de violencia, narcotráfico, todo eso. Hermano, eso no es casualidad. Eso no es casualidad. Eso viene porque es una nación que proclama a Cristo. Y la única nación en su bandera que tiene la Biblia. Ni siquiera Israel tiene eso. Versículo bien bonito que tiene. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Entonces, nadie, tú sabes que eso es una declaración de guerra al mundo espiritual. Por eso es. Mucha gente no lo entiende eso, pero es así. Entonces sigamos. El Espíritu Santo se necesita para poder llevar a cabo la gran comisión. En 1906, un predicador de Houston, W.J. Seymour, viajó a California a predicar e inició un avivamiento en la misión de la calle Azusa. ¿Se recuerdan de eso? ¿Usted nunca escuchó de eso? No, De que hubo un tremendo avivamiento terrible. voy a buscarlo. Eso fue tremendo. Hermano, eso era un lleno siempre, lleno de gente, y Dios haciendo milagros y liberando. Terrible fue eso. Sigamos. Las reuniones duraron 3 años seguidos, día y noche, sin interrupción.
con el continuo discernimiento pentecostal del Espíritu Santo. Con el continuo descendimiento pentecostal del Espíritu Santo, con el hablar en lenguas y muchos milagros. De ahí el avivamiento se extendió a todo Estados Unidos y Canadá. ¿Usted oyó eso? Dios vino, prendió esa mecha y Ya. fuego. Para que usted vea. Entonces, ¿qué pasa aquí? Malte, ¿cómo va esa sintonización? Está bien ahí. ¿Que tenía problemas? De acuerdo con eso. No, claro, estaba cambiando del mío a la iglesia. ¿Se pudo? Claro, sí. Entonces, tenemos que entender que, hermano, solamente yo necesito una persona que se le ceda para encender todo un bosque. Amén. Para encender toda una nación del fuego de su Espíritu Santo. Para llevar su palabra. Entonces las iglesias necesitan la llenura, el investimiento de poder del Espíritu Santo hoy en día más que nunca. Necesitan eso. Por eso es que mucha gente de iglesia apaga. El pecado está entrando en las iglesias. Hay cosas que se están haciendo en las congregaciones que hacen afrenta al Espíritu de gracia. ¿Me entiendes? El libertinaje, el pecado ha entrado. ¿Pero por qué? Porque no se está predicando la palabra como debe ser. Y donde no se predica la palabra como debe ser, entonces el Espíritu Santo no puede operar como Él quiere operar. No van a buscar al Señor como debe de ser. ¿Me entiendes? Por eso es que hay que mantenerse predicando la palabra como es. Amén. Porque el Espíritu y la palabra van juntos. Porque la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Entonces, el predicador tiene que predicar la palabra de Dios como debe ser. ¿Le gusta a la gente o no le gusta? ¿Se ofendan o no se ofendan? Decirle la verdad. Por eso yo siempre digo que hoy en día tú ves que ya no se predica a profundidad acerca de los tiempos finales. Cuando estamos viendo los tiempos finales. Y el Espíritu Santo nos va a recordar todo lo que habría de venir. Hablando que también nos va a enseñar acerca de lo que iba a venir de los tiempos finales. Y como nunca antes, hoy en día, el Espíritu Santo está dando luz acerca de la profecía bíblica. Del Apocalipsis, Daniel, Zacarías, Ezequiel, Mateo 24. Y toda aquella conglomeración de profecía bíblica. El Espíritu Santo está dando luz. Porque el Espíritu Santo es el que vino a guiarnos a toda la verdad. Y Él es el que da la luz de la revelación escrita. ¿Me doy a entender? Amén. Por eso es importante que el Espíritu Santo gobierne. Desde el pastor hasta el último hermano. Amén. Muy importante. ¿Qué pasó, Malte? Que saluda a Lisette que está viendo Alice, la colombiana del cabello largo, está viendo el video. De España está. Que Dios bendiga. ¿Cómo que se llama? Lisette Dayana Jaramillo. Lisette. Que Dios bendiga a Lisette, que nos sintoniza. Que Dios le bendiga. Amén. Entonces, el problema es que en las iglesias no se predica la verdad de la palabra, no se está predicando la verdad de la palabra. Entonces, viene el problema de que el Espíritu Santo no puede operar en los corazones como Él quiere operar. Porque el Espíritu Santo trabaja por medio de la palabra. Opera por medio de la palabra. ¿Me dio a entender? El Espíritu Santo no se sale de la palabra. No se sale. Entonces, si predican una falsa prosperidad, un engaño, un error, le están haciendo afrenta al Espíritu de gracia. ¿Me entiendes? Por eso es importante que la iglesia predique la verdad de la palabra de Dios. Es muy importante. Sigamos leyendo para que usted vea. Al mismo tiempo, derramamientos del Espíritu Santo espontáneos similares ocurrieron en Inglaterra, Noruega y Dinamarca, Suecia, Francia, Alemania e India. ¿Qué ha pasado con todos esos países entonces? ¿E India? ¿Cómo está? Sí. ¿Qué ha pasado con todos esos países? Llegó la... ¿Qué le pasó a Holanda? ¿Qué le pasó a Suecia? ¿Qué le pasó a Dinamarca? ¿Qué le pasó a Alemania? ¿Qué le pasó a India? ¿Qué le pasó a Inglaterra? ¿Qué le pasó? Países que se levantaron, grandes hombres de Dios, hoy en día están apagados, hermanos. ¿Qué pasó? Aquí que viene. Hermano, cuando se deja de buscar la presencia del Espíritu Santo y de vivir la palabra,
la iglesia cae en el formalismo humano. Mucha organización, mucho intelectualismo, que no es malo, y no hay presencia de Dios. Eso es peligroso. Entonces queremos hacer todo a la manera del hombre. No dejamos a Dios operar a través de nuestras vidas y dejamos al Espíritu Santo a un lado y comenzamos nosotros a tomar las riendas. Y la iglesia ha caído en el formalismo religioso y se ha metido norma y doctrina de hombre, y eso ha sido un bloqueo para que el Espíritu Santo opere y tenga la libertad de operar en las iglesias como Él quiere. Y a veces tiene que sacudir a alguna gente en las mismas congregaciones para hacer despertar a los miembros, hasta el mismo pastor y a todo. Pero la gente está tan estructurada en su formalismo. Mire estos países cómo están. Seco. Muerto espiritualmente. Sigamos para que usted vea. ¿A dónde era que íbamos? Aquí. India, el primer misionero pentecostal desembarcó en China en octubre de 1907. ¿Qué le pasó a China? Y tantos habitantes que Y tiene. está pasando algo, Dios está haciendo algo en China, ¿eh? Sí. Los chinos están, muchos chinos están convirtiendo a Cristo, no se equivoque. Hay predicadores también que están llenos del Espíritu allá. ¿Me entiendes? Millones. No, ya tú tienes que ser de verdad, porque si no, ya tú sabes, tiene Sí, problemas. allá lo matan. ¿Me entiendes? Como su país árabe, que si tú eres cristiano de verdad. Si no te matan. Y como quiera, siendo de verdad, también te matan. Imagínate tú. Allí es 100% o mira a ver. Sigamos. A los 5 o 6 meses, 700 chinos y misioneros fueron bautizados en el Espíritu. Para 1909, el avivamiento pentecostal ya había llegado a Egipto, África y América del Sur. Quiere decir que esos países no tienen excusa. No, todo. Quiere decir que esos países se les ha predicado. Esos países han recibido palabra de Dios. Por eso el día del juicio de las naciones, porque hay un juicio para todas las naciones, allí no va a haber excusas. Porque esos países han recibido la palabra de Dios, pero la han rechazado. Ahora yo comprendo un poco más porque la palabra dice del Señor que yo no tengo que, no habrá que predicarle a la otra persona. Porque ya sobre vas a ver. Dios, porque que ya es conocido en todas partes del mundo. Nadie tiene excusa para decir que no, que yo no lo conocí, que a mí no me dijeron. No hay excusa. Aquí ya. Ahora por medio del internet. Y mira cuándo eso fue. 1907, 1909. Eso fue hace tiempo atrás. Bien atrás. Casi un siglo. ¿Está entendiendo? Más de un siglo. No, cada siglo son 100. Sí. Por eso Son ya 900. pasó. Sí. Todo el mundo conoce a Jesucristo, ya estamos ahí. Estamos en el 18 y 18 siglos. No, 10 de siglos. 1909 9 al y 2018. 7 siglos. 17 siglos. Cada siglo son de 100 años. Sí, sí. Sí, sí. Imagínate tú. Dime. Todo el mundo sabe quién es Jesucristo, ya todo el mundo. Nadie tiene excusa. Casi. Es que no hay excusa, varón. Por eso el día del juicio de la nación, el Señor lo va a poner claro. Por eso yo digo, mucha gente dice, no, porque tú eres muy fuerte en tus predicaciones. Yo le digo a la gente, Jesucristo viene a gobernar con vara de hierro, mi gente. La Biblia lo dice. Para frenar la corrupción y la locura que el hombre tiene puesta aquí en esta tierra. Es tanto así que el Señor va a estar al diablo por 1000 años en el abismo. Y aún así, la gente, viendo a Jesús aquí en la tierra, se van a rebelar, hermanos. Vamos a esperar a que suelte a Satanás para seguirlo a él otra vez. Se van a rebelar. Ya usted puede saber si hay maldad en los corazones del ser humano. Sigamos, porque esto es importante. Poco antes de mediados del siglo XX, el Espíritu Santo comenzó a descender en poder sanador. Evangelistas con dones del Espíritu Santo llevaron a cabo grandes campañas en ciudades con asistencia de miles. Milagros de sanidades ocurrieron como no se había visto desde los tiempos de la iglesia primitiva. Este derramamiento del Espíritu Santo también fue un testimonio universal. En nuestros días somos testigos
de un derramamiento tremendo del Espíritu de Dios. Pero en esta ocasión, a diferencia del avivamiento del principio del siglo, no se ha limitado a iglesias pentecostales. Estamos observando el derramamiento del Espíritu de Dios sobre creyentes de muchas iglesias o denominaciones, puesto que se ha hecho hincapié en el bautismo con el Espíritu y los acompañantes charismata o dones. El movimiento se conoce como carismático. Sin embargo, el hecho más significativo consiste en el Espíritu Santo. Está otorgado la experiencia del libro de Hechos a personas de todas las denominaciones y está ocurriendo en todo el mundo. Se cree que este derramamiento del Espíritu Santo tiene el propósito de preparar a la verdadera iglesia de Jesucristo para su segunda venida. Para su segunda venida, prepararla para... ¿Estamos esperando nosotros la segunda venida? No. No estamos preparando para el arrebatamiento. O sea, Y nosotros venimos con Él en su segunda venida. Diga, varón. amén. Esta para los carismáticos. Los carismáticos son los que creen en los dones espirituales, en las lenguas. Y también hay un grupo de la línea católica que son carismáticos porque también creen como nosotros, pero hay que tener cuidado porque todavía tienen como su María ahí al lado. Eso iba a decir, porque yo recuerdo que cuando yo estaba en el grupo, en la iglesia católica, Sí. siempre se mencionaba a los carismáticos. Yo no sabía en ese tiempo que era. Yo me sabía que, ¿no? que los carismáticos, ¿no? Es decir, Sí. eso es como una esfera superior. No, es una parte una parte de la iglesia católica, la constitución católica, que comenzaron a creer en los dones espirituales y en hablar lengua y recibieron bautismo y el Señor comenzó a tratar con esa gente, pero hubo una lucha fuerte donde la iglesia católica trató como de frenar eso y ahí están. Hay algunos grandes ministros que son carismáticos. Ahí están. ¿Qué pasa, Marta? ¿Hay algo que no está funcionando? No, está bien. Diga. Bueno, yo te voy a decir la verdad. Todo aquel que recibe a Cristo como Señor y Salvador y vive por la palabra es cristiano. ¿Ya? Pero entonces, ¿qué es la diferencia entre el carismático y el evangelista? Ahí es que viene el problema. Que el carismático, no todo, porque hay algunos que se han desligado totalmente, todavía tiene alineación con la Iglesia Católica, con Roma. Y todavía tiene su María. Creen como nosotros en muchas cosas. Es como una mezcla, es como un sincretismo. Creen como nosotros, reciben bautismo, creen en lengua, pero todavía algunos tienen su María. Pero entonces, ¿son salvos? Eso da más lo sabe Dios. Dios proveerá. Porque yo no soy quien para definir y decir, él es salvo o no es salvo. Porque, Si están en imágenes, están perdidos también. Porque si están creyendo en María como no, un santo. pero Dios, oiga bien, Dios trata, aquí, oiga esto, Dios trata con la persona y le da esa tremenda iluminación de él para que sepan que están mal y que tienen que salir, que tienen que arrepentirse. Por eso algunos se desligaron totalmente y por eso algunos vinieron a la iglesia cristiana. Pero ese movimiento todavía está ahí. De decir quién es salvo y no es salvo, eso no me conviene a mí decirlo. Pero sabemos que si se mantienen con imágenes así y se van. Porque son idólatras Si entonces. se mantienen con imágenes, sí, son idólatras. Porque yo sé que la palabra de Dios dice bien claro. El idólatra no es- Oiga, la palabra dice bien claro que todo el que recibe a Cristo como Señor y Salvador y vive por su palabra es salvo. Sí, pero viviendo como. Pero esa no es la palabra. Y vive ¿no? por su palabra es salvo. Si anda con imágenes, Ahora recordemos que todo idólatra no va para el cielo. ya está condenado. La idolatría va, Dios condena. Ahí va en contra. Se Entonces, arrepiente, se va para el infierno. ¿Me doy a entender? Pero ese movimiento está ahí. Y hay algunos televangelistas que son carismáticos y mucha gente no lo sabe. Benny Hinn ¿Qué es carismático? es carismático. todo cree en la Virgen y todas esas cosas. No. O está desligado. No. Que tiene alineación con la Iglesia Católica. Oh, ¿Cuándo Benny Hinn ha estado en el Vaticano? pero entonces, ¿cómo va a ser que van a adorar al Papa y van a seguir No se puede. a Cristo? Entonces, ahí viene lo que se llama apostasía y engaño y error. Diga, varón. ¿Por qué se llama
porque creen en los dones espirituales, creen en el bautismo del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es un regalo de un don de Dios para nosotros. Entonces ellos también lo creen. Y muchos lo recibieron, muchos fueron liberados, muchos salieron de ese círculo, pero otros se quedaron. Y Marcos Witt también es aliado al catolicismo. Bueno, Marcos Witt, con No, toda sinceridad, está él, ese desalineados que aliado. está. él se alió a través del ecumenismo. Ecumenismo. Aunque él dice que no, pero él, Marcos Witt hizo muy mal, y lo digo así mismo, en dar un culto con los católicos. Dice, no, que eso no es nada, eso, él tuvo que lidiar de una manera más sabia con eso. ¿Qué? Porque después se fue involucrando más y más y más. Y hoy en día, el Marcos Witt que conocimos en los años 90 no es el mismo que hoy en día vemos. Que la gente se da dañar por el dinero, la fama, eso. Pero en eso no te queda el Espíritu Santo. ¿Me doy a entender? Porque hay que ser sincero. La Constitución Católica no la fundó Jesucristo. Y eso no viene de Cristo. Y hay que ser sincero y realista. Eso es como el Islam. No lo fundó Jesucristo. Porque ningún idólatra entrará al reino de los cielos. ¿Me doy a entender? Entonces, hay que tener cuidado con esto, porque muchos de los grandes ministros hoy en día están alineados con la Iglesia Católica. Y ahora que viene lo más duro, que miles de creyentes lo siguen. Sí. Ahí. ¿Por qué? Aquí que viene el engaño. Porque creen en el Espíritu Santo, creen en la palabra. Se parecen a nosotros. La gente le cree. Y es fácil infiltrarse. ¿Me doy a entender? Entonces hay que tener cuidado con eso. Sigamos para que ustedes vean algo. Un análisis detallado del sermón de Pedro en el día de Pentecostés destaca varios factores significativos. El derramamiento del Espíritu Santo con la revelación de fenómenos sobrenaturales en el cielo y en la tierra debe ser acompañado de un desafío universal a obedecer el llamamiento de Dios y a ser salvo. Compare Hechos 2, 17, 21 con Mateo 24, 3, 14. Vamos allá. Hechos capítulo 2, 17 hasta el 21. Elías, tú vas a... Elías, Hechos 2, 17 hasta el 21. Y Alberto, Mateo 24, 13 hasta el 14. Vamos allá. Hechos 2, 17 hasta 21. Sí. Léalo con fuerza, hermano, que usted está allá atrás. En el nombre del Padre y del Espíritu Santo. ¿Lo tienes? Amén. Amén. Y en los postreros días, dice el Señor, ¿En lo postrero qué? días, ¿En lo postrero qué? días, Ok. dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. En los postreros días. ¿Cuándo comenzaron los postreros días? Después de la muerte y resurrección. Cuando- Del derramamiento del Espíritu Santo hasta ahora, hermano, la gente dice no, porque en los últimos tiempos, espérate un momento. La resurrección de Cristo, por la resurrección. Porque dice aquí, en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi Espíritu sobre toda carne. ¿Y cuándo comenzó el Espíritu a derramarse? La resurrección del Señor. Después del día de Pentecostés. Después de la resurrección, cuando el soplo. Sí, pero cuando Cristo muere y resucita, entendamos que era que se hace general y permanente. Antes era selectivo y Ya, temporal. selectivo, también permanente, pero hasta que la persona muriera o terminara. Entonces, pero aquí dice, sobre toda carne derramaré mi espíritu. Entonces, es verdad que hoy en día estamos viviendo en los últimos tiempos. Es verdad, estamos viviendo en los últimos tiempos. Eso no es que nos lo estamos inventando, no. Estamos viviendo en los últimos tiempos. Cristo aparece en cualquier momento. Amén. La iglesia será arrebatada en cualquier momento. Por eso es que hay que estar preparado, porque
Esto es una señal. Ahora mismo nosotros estamos aquí hablando y del otro lado del mundo Dios está bautizando a alguien en el Espíritu Santo. Amén. Amén. Lea para que usted vea. Sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en los cielos y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo, y el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será ¿qué? Salvo. Por eso yo no sé quién va a decir, bueno, este se salva, este se pierde. No. Todo aquel que invoque el nombre del Señor será ¿qué? Salvo. Amén. Entonces, hay una parte donde desde la muerte y resurrección de Cristo hasta, oiga esto, hasta la que la iglesia sea arrebatada, hay un derramamiento. Después de que la iglesia sea arrebatada, viene la parte de juicio. ¿Me doy a entender? Claro que el Espíritu Santo va a estar trabajando en la tierra a través de los dos testigos, 144,000, y toda persona que reciba a Cristo como Señor recibirá el Espíritu Santo, lo lógico, para poder dar su vida o permanecer en pie. Amén. Sigamos, por favor. A ver, ¿dónde quedamos? Necesitamos Mateo 24, 3 hasta el 14. Ah, ya. Amén. ¿Qué dice? Mateo 24. Y estando sentado en el monte de los olivos, se le acercaron los discípulos en privado, diciendo, dinos, ¿cuándo será esto? ¿Y cuál la señal de tu venida y de la consumación de la era? Jesús respondió y les dijo, mirad que nadie os engañe. Mira que nadie os engañe. ¿Por qué? Porque vendría un falso profeta. Oiga esto y ponga atención. En estos últimos tiempos se están manifestando una clase de individuos llenos de engaño, llenos de error, diabólico, satánico, con la mente totalmente oscura, debo decir. Y aquí en Mateo 24, Jesús lo primero que le dice a los discípulos, mira que nadie os engañe. Porque Jesús sabía que iba a venir una era del error. Por eso necesitamos la luz del Espíritu Santo, porque ahora muchos creyentes están cayendo en el error, en la oscuridad. Están cayendo en la falsa doctrina, en la religiosidad, en el ecumenismo. Se está practicando, hermano, en las iglesias se ha metido hasta un espíritu de metafísica y brujería, y mucha gente no lo sabe. Porque la gente piensa que la brujería es simplemente un tipo con un cachimbo, un pañuelo y comienza a invocar cosas. No, no es así. Sí, yo sé. Hay aquellos que están diciendo un trapido también, te dan un trapo también. Claro. No te hagas aquí con aceitico y no sé de qué ya te va a... Entonces, hermano, De verdad, en alguna iglesia. Y te lo ponen aquí también en una cosita que más. entonces, lo que le quiero decir es que hoy en día se están infiltrando tantas cosas oscuras en las iglesias. Y Jesús dijo bien claro de que esta era iba a venir. Amén. Y más que nunca ahora se necesita la saturación del Espíritu Santo en los creyentes. La llenura, el bautismo, la luz, el conocimiento, la sabiduría, la inteligencia, la ciencia del Espíritu Santo en nosotros. Amén. Siga leyendo para que usted vea. Porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Mesías. ¿Yo soy el qué? El Mesías. ¿Y qué significa el Mesías? El ungido. Ahora, como yo siempre digo, ¿de qué está ungido un falso Mesías? De nada. Está ungido de la unción del diablo. Ya. Un falso Mesías está ungido con la unción del diablo. ¿Aló? Siga leyendo para que usted vea. Y a muchos engañarán. ¿A muchos qué? Engañarán. Y estaréis destinados a oír guerra
y alarma de guerras. Mirad, no os alarméis, porque así debe acontecer, pero aún no es el fin. Porque será levantada nación contra nación y reino contra reino, y habrá hambre y terremotos en diferentes lugares, y todas estas cosas serán el principio de los dolores de parto. ¿El principio de qué? De dolores de parto. ¿El principio de qué? De dolores de parto. No estamos en el fin, ¿eh? No. Estamos en el principio. Pero estos son los tiempos finales. Amén. Sigamos. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos por todas las naciones a causa de mi nombre. Y muchos tropezarán. ¿Mucho qué? Tropezarán. Mucha gente está devolviendo. Dice, yo no aguanto esto. Esto no es para mí. Prefieren la cosa del mundo. De que me convertí, Qué sufrimiento. Una lucha. tengo mucha lucha. De que me convertí, no salgo de una. De que me convertí, es problema tras problema. Eso es lo que el diablo quiere. Desanimar. Y por eso muchos se devuelven para atrás. Sigamos. Entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y serán levantados muchos falsos profetas, y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de la mayoría se enfriará. Usted Más. ve por qué hoy en día hay un enfriamiento aún entre los creyentes. Por la maldad que hay. ¿Eh? Por eso es que tenemos que estar bien llenos de esa unción fresca del Espíritu de Dios. Para evitar que la maldad penetre en nuestros corazones y enfríe esa vida espiritual que Dios nos ha dado. Amén. Amén. Siga leyendo. Mas el que perseveró hasta el fin, este será salvo. ¿El que perseveró qué? Hasta el fin, ¿Este será qué? salvo. Salvo. Aleluya. ¿Qué dice Marte? ¿Qué dicen? Under mercy, Pai. Y este evangelio del reino será proclamado en toda la tierra habitada para testimonio a las naciones, y entonces vendrá el fin. Entonces tienen que predicar el evangelio en el mundo entero. ¿Y entonces vendrá qué? El fin. ¿Vendrá qué? El fin. Pero mire, rumores de guerra lo estamos viviendo. Falso cristianismo lo estamos viviendo. Falso Cristo, apostasía, engaño, error se está viviendo hoy en día. Todo eso. Y aquí viene, derramamiento del Espíritu Santo también se está viviendo. Porque ahora mismo nosotros estamos aquí hablando, pero del otro lado del mundo Dios está bautizando y llenando gente en su Espíritu Santo. Y Entonces, hay otros están descendiendo. así es la vida. Ya todo el mundo conoce a Jesucristo también. Entonces quiere decir que estamos viendo en las últimas. El mundo entero conoce. Ahora más que nunca hay que predicar el evangelio con más fuerza. Decirle la verdad a la gente, aunque no le guste, aunque se sientan mal, aunque se ofendan, decirle que tienen que arrepentirse, que tienen que vivir en santidad, que tienen que obedecer la palabra de Dios, que tienen que estar llenos del Espíritu Santo, que tienen que prepararse para el arrebatamiento, porque si no, se van a quedar atrás. Y si mueren en esa condición, sin estar preparados, se pierden. Se van al lugar de tormento, de castigo llamado infierno. Temporal, el Hades. Y después son lanzados al lago de fuego, que es el infierno definitivo. Imagínate tú. ¿Eh? Porque ahora el que muere va al Hades o al Seol. Ese es el lugar intermedio, un lugar temporal. El día de la resurrección de los muertos, de los que murieron sin Jesús, para ser presentado ante el juicio del gran trono blanco. Allí el Señor los juzgará y le cantará la última sentencia, Apocalipsis 20, hasta el 15. Y el versículo 15 del capítulo 20 de Apocalipsis bien claro dice, y todo aquel que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. El diablo será lanzado al lago de fuego, capítulo 20, verso 10. El anticristo y el falso profeta serán lanzados al lago de fuego, capítulo 19, verso 20 y 21. La muerte y el Hades serán lanzados al lago de fuego, capítulo 20, verso 14 de Apocalipsis. Y todo aquel que no se haya inscrito será lanzado al lago de fuego, capítulo 20, verso 15. ¿Y por qué el anticristo no se arrepiente?
Porque tan siquiera no es el diablo todavía. Es el hijo de perdición. Es el mismo diablo. Triste. Él decide aceptar Es su naturaleza. la oferta que Jesucristo rechazó. Todos los reinos de la tierra. Pues en el capítulo 13 de Apocalipsis, versículo 5, 4, 5, dice allí que 3, 4 y 5, que el antidragón le dio su poder, su autoridad y su trono. Porque el diablo va a entronizar al anticristo como señor de su sistema. Todos los poderes religiosos, todos los poderes económicos, todos los poderes militares de este planeta, de este sistema, el diablo lo va a concentrar en el anticristo. ¿Me doy a entender? Porque el anticristo, va a trabajar mano a mano y será el hombre más poseído, totalmente poseído por el demonio. Y su sistema comienza a tomar forma en estos últimos tiempos, porque estamos en las últimas. Ya la gente se está poniendo el chip voluntariamente. Y eso está creciendo como una moda. Entonces, el que se ponga ese chip, ¿le van a poner el otro, que es el verdadero, o ya se quedará con No, porque es un preludio. Eso es un... Va a imponerlo a... No, sí, es un preludio. Eso va a ir avanzando. Eso es un preludio, va a ir avanzando. ¿Me entiendes? Y la tecnología va a ir avanzando más, a tal grado que el anticristo va a hacer que se le haga una imagen. Y esta imagen hablará y dará orden para matar todo aquel que no lo adore. Oye bien, en otra palabra, se va a meter un demonio ahí. Porque la Biblia dice que le infundió aliento. En el griego es neuma, un espíritu. Oiga bien. Y la gente, como la tecnología está tan avanzada, y va a venir la tecnología holográmica, y va a venir la tecnología de, ¿cómo se llama esta? Sí, del holograma. Y la gente va a creer, bueno, esto es tecnología más avanzada, todo esto. La tecnología de la inteligencia artificial, eso es. La inteligencia artificial, pero la gente, eso va a ser un engaño tan fuerte que la gente lo va a creer. La gente lo va a creer. Oye, ¿y por qué Putin dice que aquel país que posee la inteligencia Artificial gobernará el mundo? Y él es el que está más avanzado en eso? No, porque el punto es que llegará un momento donde la inteligencia artificial va a tener un momento preponderante, un punto preponderante en la existencia de la raza humana. Va a definir muchas cosas en la raza humana, como la nanotecnología, como la microtecnología, sin nanotecnología lo mismo, y tenemos la tecnología de esto, de lo que acabo de decir, del holograma, todo eso, porque una vez estaba viendo un video donde cogían la figura de Michael Jackson y lo ponían a bailar como si fuera de verdad, como si fuera él. Y ya han visto varios conciertos de artistas que están muertos que lo han hecho por holograma. ¿Me doy a entender? Entonces quiere decir que esa tecnología está ahí. En el día de mañana, el anticristo usará esta tecnología, pero con más avance, más desarrollo, pero con un poder demoníaco detrás de sí, que la gente va a caer en ese engaño. Diga. La nanotecnología es la tecnología todo de minuto, pequeño. Micro. Tú tienes macro, tú tienes micro. Por ejemplo, el microchip es nanotecnología. Por ejemplo, los nanobots, los robots pequeños, según los científicos, están preparando una clase de cirugía interna que te inyectan nanotecnología, nanobots, que van y regeneran, según ellos, regeneran la parte afectada para que tú puedas funcionar mejor, dicen ellos. Eso es ciencia ficción, pero no está muy lejos de la realidad. Porque hoy en día tenemos tecnología muy avanzada. Entonces el anticristo aceptará la oferta que Cristo rechazó. Todos estos reinos te daré. Pero él nació así porque si ya tú sabes lo que va a pasar, ¿para qué tú quieres que siga pasando? Lo que pasa es que hay gente que quiere el poder y le gusta el poder.
Sí, pero ya él sabe que va para el lago del fuego. Sí, porque él sabe, claro que lo sabe. Ahora el punto es que él es simiente satánica. Él es simiente satánica. Él sabe por qué ha venido a este mundo, él sabe lo que va a hacer, él sabe quién es y él sabe por qué va. Es simiente, por eso se le llama el hijo de perdición. Su estado es irreversible. Él no se arrepiente. No. Es difícil Lo que entender, tratará de ¿no? arrastrar naturaleza a más de él. personas que él pueda. Sí, porque él acepta la oferta. Sí, estoy dispuesto ya. Diga, Él va a ser van a ser como una persona así normal, como un humano. ser un hombre. Algunos dicen que su nacimiento será a través de una bruja y Satanás. Pero será un ser, eso dicen algunos, yo no lo afirmo así. Otros dicen que será un clon, yo tampoco lo afirmo así. Otros dicen que será Pero ya él, un espécimen. ya él nació, ¿no? Está la posibilidad de que esté entre nosotros ya, pero será un ser humano. Un ser humano totalmente poseído por el diablo. Lleno del poder satánico. Y así como el Padre, Hijo y el Espíritu Santo, Satanás quiere ser el padre de la Trinidad satánica, el anticristo, el hijo de la Trinidad satánica y el falso profeta como el funcionamiento como del Espíritu Santo, pero no es el Espíritu Santo, sino quieren imitar. Una imitación. Exactamente. Entonces, eso es para el futuro. Y se está gestando hoy en día en este sistema, el gobierno del anticristo está tomando forma, se está preparando. Mucha gente, como dije, están aceptando el chip, ¿me entiendes? Y eso es un preludio, eso es un avance. Y las leyes que se están imponiendo y todo eso. ¿Y qué pasa? Que cada día más vemos cómo lo que va en contra de la palabra se legaliza. El matrimonio gay y todas esas cosas que se están dando en contra de la voluntad de Dios. Vemos que este es el sistema del anticristo que está cogiendo fuerza y se está formando para su gobierno. ¿Me doy a entender? Por eso es muy importante que nosotros nos aferremos cada día más a Dios. Nos metamos más con Dios, porque el fin de que viene. El anticristo viene con el poder del diablo, es el hijo de perdición, es la bestia, es el cuerno pequeño. Hay muchos versículos de descripción, yo he predicado varias veces sobre esto, pero por eso es que es muy importante estar lleno y revestido del poder del Espíritu Santo. Israel, no es verdad, pero como dice la palabra, los primeros 3 años y medio, Serán de supuesta paz. supuesta paz. Pero es un engaño. Él está eso es para, consciente. pero eso es para meterse a la gente en el bolsillo. Exacto. Porque el tipo será un genio. Hay que ser sincero. El tipo será, se dice que no habrá secreto humano aquí en la tierra que él no pueda descifrar. Y en esos 3 años y medio de supuestamente paz, digamos que los que se quedaron atrás se dan cuenta de... Muchos van a aceptar. Aló, mire, le voy a decir algo. Le voy a decir algo. Será difícil que una persona escuche al anticristo hablando y no le crea. Tendrás espíritu de convencimiento. Será difícil de que él escuche al anticristo dando un discurso y no le crean. Es como el espíritu, o sea, el Porque, Espíritu Santo. oye, mucha gente no sabe que uno de los poderes más grandes que Satanás tiene es la persuasión. Sí, Sí. persuadir. Señores, Ahí fue que- oiga esto. El diablo, cuando era Lucifer allí en el cielo, convenció a la tercera parte de los ángeles del cielo que veían a Dios cara a cara. No nos equivoquemos. Tiene la labia. No nos equivoquemos. Yo sabía. Es mejor irnos en el arrebatamiento que escuchar un discurso. Porque observa esto. En esos 3 años y medio, todas las empresas tendrán un retrato del anticristo. El tipo estará en todos los medios de comunicaciones. El tipo está en las empresas, en el marketing, todo. En el mercado, todo. Entonces, será difícil para aquellos que se queden. Claro, van a tener que dar su vida, serán salvos. Porque Dios es misericordioso. Y aún en la gran tribulación, yo digo que el avivamiento más grande vendrá en el tiempo de la gran tribulación. Porque Juan vio una gran multitud de todo pueblo, lengua y nación que habían salido de la gran tribulación, que habían dado su vida. Pero ya bien su vida. Por eso yo digo que el Espíritu Santo no se va. No.
Porque el Espíritu Santo es que le va a dar la fuerza a ellos para no poder creer en el anticristo. ¿Me disculpa? Sí, En una película de El Rapto, sí. las 3 secuelas que hay, yo la estuve viendo, y a un joven que se quedó, él era periodista, Sí. y él viene, el anticristo lo llama para que trabaje con él. Así, y van a una reunión, dejados atrás. Yo la vi. que van a una reunión y el anticristo viene y mata a los dos que supuestamente, Que le hacemos dos oposición. empresarios que creían que le iban a engañar a él, que lo estaban utilizando para tomar todo esto, construir El templo. y todo eso. Sí. Y él viene y lo mata y él comienza a hablar con la gente. Él coge la pistola, le dice a uno de seguridad, dame tu pistola. Cuando se la da, él viene y dice, ellos le dicen, tú tienes que hacer lo que nosotros te dijimos porque nosotros somos los que te hemos ayudado, te hemos puesto aquí. Y él comienza y va con la pistola y le dice, ¿cómo ustedes creen que me van a gobernar? ¿Ustedes creen que me están usando? Y lo mata y comienza a hablar. Él lo mata, lo mata a los tipos, entonces comienza a hablar y todos los que están ahí, que son representantes de los países, hablando, él los convence de que los tipos ellos mismos cogieron la pistola y se suicidaron ellos mismos. El único que sabe la verdad es el muchacho, porque antes de él ir, él leyó la palabra, él no era cristiano, pero él se convirtió, aceptó. Entonces el Espíritu Santo le muestra, lo protege de ese convencimiento que él genera ahí mismo, lo convence a todos y cuando salen llorando y todo, y dan esa versión que los tipos ellos mismos cogían su pistola y se suicidaron, siendo él que lo mató delante de ellos. Hablando, él lo convenció, le entró al cerebro y le programó como programar a una persona. Esto fue lo que pasó y eso dijeron ellos. Sí, entonces, por eso yo digo que el que se quede aquí atrás, aquí en esta tierra, será terrible, será difícil salvarse. Va a haber salvación, pero será difícil. Ahora que se entienda algo, por eso es muy importante la llenura del Espíritu Santo, hermano. Si no tiene el Espíritu Santo. Aún en estos tiempos, mira, derramándose el Espíritu, mira cuánta lucha tenemos. Imagínate tú cuando ya la iglesia sea levantada y el Espíritu Santo no esté operando como está operando con la iglesia, sino que comience a trabajar con Israel y con los 2 testigos y los 144,000. Para el que se quede atrás será difícil. Y más escuchando estos discursos tan potentes de este personaje, y el tipo entre 3 años y medio va a arreglar la economía del mundo, tendrá unos misterios terribles descifrados en su mente. Será algo aterrador en conocimiento, sabiduría, ciencia, matemática. El tipo tendrá los secretos, los códigos fuera de lo normal. Terrible. A tal grado que se dice que será herido de muerte y el diablo va a hacer un plagio de que se levantó entre los muertos, pero es un plagio. Satanás no tiene poder para dar vida a nadie. Y ahí dicen en Apocalipsis capítulo 13, versículos 4 y 5, 6, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? La Biblia dice que se le dio poder para hacer guerra contra los santos y vencerlo. Es mejor irse en el arrebatamiento, en el primer viaje. Primer y único. Porque después el que se quedó atrás, hermano, que tenga que pasar, oye, la gran tribulación. Jesús dijo en el capítulo 24, versículo 22, en aquellos días, oiga, y si aquellos días no fuesen acortados, nadie será salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Capítulo 24, versículo 22 y 23, 21 y 22 de Mateo. Capítulo 24, versículo 21 y 22 de Mateo. Imagínese usted. Entonces, es muy importante la llenura ahora, la búsqueda de Dios, la consagración, el ayuno, la oración, el estudio, la aplicación de la palabra. Estamos en la hora decisiva de la iglesia, por así decirlo. Amén. ¿Sí? Amén.
¿Ya? 24, ¿verdad? Sí, terminamos. Con el discurso de Pedro en Pentecostés, nos inclinamos a creer que existe una correlación positiva entre el derramamiento del Espíritu y el desafío a evangelizar al mundo. Jesús dijo, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Entonces vendrá el fin. Toda la gente tiene que escuchar del evangelio. Todos. Por eso la ciencia es necesario que siga aumentando también. Aplicación. Porque llegará un momento, hermano, que aún en esa jungla por allá, por esa tribu, También tiene. tendrán internet. Ya lo Y tiene. teléfono. Ya lo Y tiene. teléfono. Aún hasta allá llegarán. Pastor, pero a veces yo me meto al Facebook y de allá del campo, o sea, todo el mundo, gente que usted pensó que nunca iban a usar un teléfono, digo yo, pero no es verdad que el mundo se está acabando. Estas personas con Facebook, con WhatsApp, con todo, ya. Pero en el campo hondo. Sí, ¿verdad, o sea, está todo el mundo ya más No, es que actualizado ya- que uno. ya La nadie última vive vez que sin yo estaba en teléfono. Santo Domingo, del campo donde yo soy, Maimón, había que cruzar un puente que estaba a punto de caerse en cualquier momento para pasar a la ciudad, para poder hacer una llamada telefónica de un teléfono público, Sí. porque no había línea de teléfono. Y unos años atrás, cuando salió el BlackBerry y eso, todo el mundo en mi campo tenía el BlackBerry y yo con un teléfono viejo aquí en Europa. Y todo el mundo me reclamó, Juliana, pero tú tienes que comprarte el BlackBerry porque tú estás muy atrás. Allá usan el mejor BlackBerry. Pero lo que pasa es que mucha gente no sabe que allá, al estar cerca de los Estados Unidos, Sí, más fácil. ciertas cosas llegan primero Más que aquí. rápido. Pero un campo donde no había línea Eso, por de eso teléfono. mismo, eso es lo que la gente Y piensa. está más avanzado que yo. Eso es lo que la gente piensa. ¿Así? Entonces, llegará un momento donde todas las personas escucharán. Escuchan ahora y escucharán después, pero todas las personas escucharán este mensaje de salvación. Los judíos, los chinos, los americanos, todos, blanco, negro, azul, todos tienen que escuchar el mensaje de salvación. ¿Qué pasa, Miguel? Es Marte. Está todo bien. Entonces, todos tienen que escuchar el mensaje de salvación, todos, para que no haya excusa. Por eso yo digo a la gente, hay que predicar la verdad aunque a la gente no le guste, porque esto, aquí se está lidiando lo eterno. Esto es una decisión eterna. Aquí se está lidiando el futuro eterno de la humanidad. Por eso yo llamo 1000 veces criminal a aquel que predique y enseña falsa doctrina. Y con todo respeto digo así mismo, esa persona está condenado a la pena capital de parte de Dios, si no se arrepiente. Sí, está haciendo piedra de tropiezo. ¿Me entiendes? para muchos. Porque se va a ir al infierno y se lleva toda una multitud. Son homicidas. ¿Sabía? Espirituales. Mucha gente lo ve, no, tú no puedes decir eso. Sí, son homicidas. Son criminales, son asesinos. Porque están matando almas. ¿Me entiendes? Están llevando gente a la profundidad de los infiernos, del infierno, a la perdición eterna, al castigo eterno. Y esto es algo muy serio. Por eso hay que siempre predicar la verdad y decirle a la gente que hay que vivir en santidad. Que tienen que arrepentirse. Que tienen que dejar la doble vida. Que tienen que dejar la fornicación, la mentira, el engaño, el pecado. Que tienen que dejar la homosexualidad, el lesbianismo, el satanismo, la brujería, la hechicería, la santería, el ocultismo. Toda esa fuerza del diablo tienen que dejar y arrepentirse y recibir a Jesús como Señor y Salvador y que sean salvos. Que están viendo la bola de cristal, los horóscopos. Toda esa cosa del diablo. La droga, el narcotráfico. Toda esa cosa del diablo. Y lleva a la gente a la perdición. Tienen que arrepentirse de sus pecados. La corrupción. Todo eso lleva al hombre a la destrucción. La falsa doctrina, los falsos maestros, los falsos evangelistas, los falsos pastores. Todos ellos, si no se arrepienten, se van con todo lo que tienen en su cabeza para el infierno también. Esto es algo serio. Yo le voy a decir algo, hermano, y yo lo repito. Nosotros aquí predicamos y enseñamos, pero esto es tan fuerte
que yo estoy seguro que si tú ves a tu enemigo en el infierno cogiendo fuego, tú dirías, Señor, sácalo. De tan fuerte que es eso. Tú dirías, Señor, sácalo de ahí. Porque esto es algo serio. Jesús pagó un precio muy caro por nosotros en la cruz del Calvario. Para que hoy en día muchos estén jugando y lucrándose con el evangelio de poder y con el evangelio de salvación. Lucrándose. En vez de enseñar la verdad de salvación, lo que se están es lucrando y engañando a las multitudes. En vez de enseñarles que se preparen, que sean llenos del Espíritu Santo. En vez de enseñarles que ayunen, que oren, que busquen a Dios, que vivan por la palabra. Esto es algo serio, hermano. Esto es algo muy serio. Por eso, el Señor le va a decir, apártate de mí, maldito, al fuego, no te conozco. Oye, esa palabra de la boca del Señor son fuertes. Malte, son fuertes. Fuertísimo. Pero es así, Él es fuerte. Él es el fuerte, tú sabes. ¿Está entendiendo esto? Amén. Vamos a hacer la última lectura, pienso. Aplicación. De acuerdo con nuestra evaluación de Mateo 24, 3, 14 y el texto anterior, seleccione la mejor terminación de la siguiente frase. Jesús les dijo a los discípulos que su segunda venida ocurriría cuando el evangelio se haya predicado en todo el mundo como testimonio a todas las naciones. Ya. Esa es. Naciones como Arabia Saudí, donde hay leyes estrictas que usted no puede tener una Biblia. Que se preparen. Porque el día del juicio de las naciones, ¡ay! Que se preparen. Esos países que le están haciendo afrenta a la palabra, esos países que están en contra de Israel, esos países latinos que se pusieron en contra de Israel, ¿Cómo está? esos países que votaron en contra de Israel, que se preparen. Esos países que están en contra de la iglesia, que se preparen. Esos países que están en contra de la palabra, que se preparen. El día del juicio de las naciones, Jesucristo, hermano, es con vara de hierro que el Señor lo va a juzgar. Fuerte. Que se preparen. Que lo que viene será fuerte para ellos. Fuerte. Será fuerte. Porque oiga bien lo que le voy a decir. El juicio de las naciones estará basado en el cómo la nación aceptó la palabra o la rechazó. Cómo trataron a los cristianos y cómo trataron a la nación de Israel. En eso se va a basar el juicio de las naciones. Que se preparen. Que se preparen. Esos países que van en contra, que matan a los cristianos, que los persiguen. Esos países que odian a Israel. Esos países que odian la palabra, la Biblia. Esos países que legalizan leyes en contra de la palabra de Dios. Que se preparen. Que Dios tiene también lo suyo para ellos. Diga, varón. ¿Por qué va a haber un juicio? de naciones si ya todo el mundo va a ser igual? No, cuando Cristo venga en su segunda venida y derrote al anticristo en el capítulo 19, versículo 11 hasta el 20 y 21 de Apocalipsis, Cristo derrota al anticristo, ¿verdad? En Mateo 26, Mateo 25, versículo 31, Jesucristo se sienta y las naciones que quedaron vivas, la gente que quedaron viva, porque recuérdate que en el tiempo del anticristo muchos recibieron la marca. Todos los que recibieron la marca van en vivo y directo para el lago de fuego. Se van junto con el anticristo. Eso van para el infierno. Eso van directa, en vivo y directo. Porque tienen la marca. No tienen cabida en el reino milenial de Cristo. ¿Qué pasa? Que tienen que reformarse todas las naciones. Vendrán nuevas leyes. Cristo va a estructurar al mundo bajo sus leyes. Entonces se necesita hacer juicio contra esas naciones para que acepten el señorío de Cristo, quieran o no quieran. Y todo aquel que aceptó la marca de la bestia va para el infierno.
Porque ahí el Señor va a separar a los cabritos de las ovejas. Y le va a decir, al fuego. ¿O no? Mateo lo dice bien claro. Le dice bien claro, dice, entonces le responderá diciendo, de cierto os digo, que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos pequeños, a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. Irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Castigo eterno. Ese juicio va a ser entonces automático el juicio de... No, es el juicio de las naciones, pero todo aquel que tenga la marca de la bestia va para el castigo eterno. Todas las naciones que aceptan la marca de la bestia tendrán serios problemas cuando Cristo venga a juzgar las naciones. Nosotros vamos a venir con Cristo. No para el juicio de la nación. Sí, estaremos ahí. Pero no para ser juzgados, no para- sino para también colaborar en ese juicio. Uy, Dios mío. Porque nosotros vamos a gobernar con Cristo. Amén. 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 Que Dios le bendiga a los que nos están sintonizando. Que Dios le guarde. Y recuerde, Cristo viene. La iglesia será arrebatada en cualquier momento. Manténgase velando, obedeciendo a la palabra, ayunando, orando, Ya. para cuando Cristo venga, lo encuentre despierto. En el nombre de Jesús, le bendecimos. Amén.